decía que durante el periodo que se llama Holoceno tardío, que se inicia en el 3000, el modo de vida cazador-recolector se extendió prácticamente a casi todos los ambientes habitables de la Patagonia, y ahí perduró hasta la invasión europea. Sin embargo, no fueron sociedades que no cambiaron. Pese a continuar un modo de vida similar, también se introdujeron cambios. Y esto es importante, yo eso es lo que quiero marcar más que nada. Se introdujeron nuevas tecnologías, se adecuaron las anteriores para ajustarlas a las nuevas condiciones, se diversificó e intensificó la explotación de los recursos disponibles. Y como consecuencia aumentó la población y se expandieron las redes de intercambio. Y esa es otra idea, es decir, la idea de que estas sociedades llamadas primitivas estaban aisladas. No estaban aisladas. Yo doy siempre el ejemplo, porque pertenece al último periodo, en una tumba que se encuentra cerca de la ciudad de Rawson, es decir, sobre la Patagonia, en la base, cerca del río Negro, en la desembocadura, aparece, del río Chubut, aparece un hacha de bronce que pertenece al periodo santamariano del noroeste argentino. Está en una tumba. El periodo santamariano es el último periodo previo a la invasión incaica, es decir, puede ser del siglo XIV y XV. La vieron los arqueólogos del noroeste y dijeron, esto es santamariano, no hay duda, es el tardío, es un hacha de bronce, está en una tumba. En el río Chubut, en una tumba lateral del río Chubut, perdón. ¿Cómo llegó? Llegó. Y tenemos valvas del Atlántico que aparecen en el Chaco, y tenemos Seville, menciones al Seville en la zona de Pampa, cuando esto viene de la zona del monte al norte. Es decir, estas poblaciones no están aisladas, circulan elementos. Fíjense que Garay se encuentra con tejidos que venían del otro lado, él dice, de la cordillera de Chile, en Mar del Plata. Llega con la primera entrada, que llega hasta cerca de Mar del Plata, dice que los indios locales tenían telas tejidas que venían de la cordillera, de no sé qué, de las montañas, traídos por indios de la cordillera. Es decir, había, y por supuesto, desde antes de la llegada europea, hay cerámicas que venían de la Araucanía que se encuentran en la zona, por ejemplo, en La Pampa, en la provincia de La Pampa. Un sitio de La Pampa aparecen más tardías, incluso en las provincias de Buenos Aires, que son un poco más tardías. Pero La Pampa aparecen del siglo XII. Cerámica que la ven los arqueólogos del otro lado y dicen, no, esto es de allá. No, estaba en un sitio en plena Pampa, ¿cómo es? En la Guada de Curacó. Es decir, esta es otra idea que hemos empezado a rechazar, esta idea de que estos son grupos aislados, ¿no es cierto? Y desconectados, ¿no? Esos grupos pequeños, primitivos, aislados. No, estaban conectados, las cosas circulaban. A veces no sabemos cómo, pero circulaban, estaban. El caso del hacha esta, que es maravillosa, estaba y era un hacha, la ven los arqueólogos, la vio Alberto Rex y dice, no, esto es santamariano. ¿Cómo llegó? Circulaba, probablemente pasando de mano en mano, y aparece en una tumba en el curso inferior del río Chubut, donde también parece haberse reconcentrado más población de la normal en la última etapa, probablemente ya en la última etapa previa a la aparición de los europeos. Algunas zonas, como el Valle del Río Chubut, pareciera ser una zona de mayor concentración de población, e incluso esta aparición de un hacha de bronce, de algunos elementos particularmente importantes en algunas tumbas, estaría marcando cierta complejidad social mayor en estas poblaciones, que ya no se trataría simplemente de bandas, sino que habría cierta jerarquización. La diferencia en las tumbas también siempre reproduce diferencias en esta vida, todavía hoy. Todavía hoy, ¿en qué cementerio lo entiendan a uno la importancia de la tumba está marcando también jerarquía? Y eso en la antigüedad también. Entonces, a veces el cementerio no nos dice detalles puntuales, pero nos está diciendo acá nosotros de las tumbas iguales. Algunas le pusieron una puntita, una piedrita, le pusieron esto, pero este tiene una hacha de bronce. Este tiene elementos de collares y no sé qué, mucho más complejos, hechos con huesitos o con piedras de colores, tiene cuenta. Algo está pasando en estas sociedades, por lo menos en esa zona del valle, donde la concentración de población parece ser mayor, porque bueno, el valle es una fuente de recursos importantes, el río es un río permanente, la Patagonia es una fuente de agua, y pareciera como que los procesos de aridez que se están dando
en las zonas de meseta, habrían reforzado esta concentración de poblaciones en estos valles. Esto es tardío, pero de todas maneras lo que nos da es una idea de esta complejidad. Por supuesto, la ocupación de espacios continúa en la Patagonia septentrional. Cazadores-recolectores avanzan desde el Valle del Limay, donde están los restos más tempranos, por ejemplo, hacia la zona de Pilcanilleu, donde se han trabajado muchos abrigos en el área de Pilcanilleu, del arroyo Pilcanilleu, Pichunlinfú y Comayo. Hay cuevas donde hay restos tardíos. Es decir, como que además ha continuado un proceso de ocupación de espacios, de extensión a otros espacios. En el litoral atlántico hay una mayor ocupación en la zona de las costas. Acá, lo que yo les decía, no hay una especialización en una economía vinculada a la costa, sino grupos que se asientan temporariamente en la costa, utilizan recursos del mar, pero también están vinculados al interior, es decir, que se movilizan estacionalmente, probablemente buscando, escapando a la mayor intensidad fría de la meseta, a encontrar más estabilidad, como pasa en las sierras del sur bonaerense, por ejemplo, donde desde muy temprano los grupos usan la sierra en cierta época del año y bajan a la llanura en otra época. Es decir, en las épocas más frías bajan a la llanura, en las épocas de verano escapan al calor y a las alimañas de la llanura y van hacia las aguadas de la sierra. Es decir, estas poblaciones son cazadores, es cierto, son cazadores-recolectores, pero tienen patrones de movilidad. Esto demuestra un conocimiento muy claro del territorio, de la distribución de recursos, de los momentos de explotación de cada uno. Y funciona, y las economías son tan funcionales que estas poblaciones incluso no solo sobreviven, sino que se expanden, ocupan espacios nuevos, se mantienen y crecen en un ambiente que aparentemente es totalmente adverso a la ocupación humana. La Patagonia nos aparece hoy como un ambiente difícil, todavía hoy la Patagonia en gran parte está deshabitada. Sin embargo, estos grupos pudieron elaborar un modo de vida que les permitió sobrevivir, reproducirse, ampliarse en el territorio patagónico. Yo digo que esto nos sirve, más allá de los datos, para empezar a sacarnos algunas de estas ideas de la cabeza, ¿no? Cuando uno ve esta, me la mostraba Julieta, que es la que encontró, Julieta Gómez Otero es una muchacha que está en el CEPAT, el CEPAT está en Puerto Madryn, en Puerto Madryn, que es un centro de CONICET, y que estaba fascinada cuando abre una tumba y encuentra un hacha de bronce en la Patagonia, por ejemplo, y no lo podía creer, ¿no? ¿Qué pasó? Como esto está acá, pensó, esto es tardío, es una intrusión. No, la tumba fue excavada con todas las técnicas más nuevas, y no hay intrusiones. La trajeron ahí, la pusieron en la tumba. ¿Quién era el que estaba enterrado ahí? Y no sé, pero ya este no era un simple, era un tipo que debía tener cierto prestigio, porque no cualquiera enterraba esto en una tumba. Hay otros pequeños objetos de metal también en otro lado, pero esta era la más llamativa de todas, porque, es decir, estos mantenían contactos con otros grupos, las cosas circulaban. De la provincia de Buenos Aires había elementos que apuntan a otro lado. Es decir, uno encuentra en la aguada de Curacó, que era una aguada importante, elementos de la cordillera, elementos de provincia de Buenos Aires, elementos de Patagonia. Es decir, estos grupos además circulaban y los elementos circulaban, ciertos elementos, algunas piedras, algunos elementos que ya no tenían valor utilitario, estas valvas de molusco que después se hacen collares. No tienen valor utilitario, tienen valor simbólico. Pero al mismo tiempo esto está reflejando algunas diferencias, no hablamos de sociedades estratificadas, pero que evidentemente algunos individuos, incluso dentro de grupos, ya ocupaban ciertas posiciones de prestigio, y que ese prestigio se estaba expresando. Tener uno de estos hermosos collares hechos con valvas de colores, etcétera, estaba implicando cierta posición. Entonces, sí, estamos incluso en presencia de formas que son más complejas. Sobre este mundo va a impactar tardíamente, en el caso de Patagonia, la presencia europea. Digo tardíamente porque la propia conquista fue muy marginal en Patagonia. La Patagonia se empieza a recorrer después del siglo XVIII, después del fracaso de los primeros viajes que exploran la costa. Esta es una de las primeras, es un grabado, que fíjense que esto es tardío porque es del siglo XVIII, es una de las expediciones, la representación de los famosos gigantes patagónicos. Sabemos por los esqueletos que en general las poblaciones de Patagonia eran altas, pero eran altas en términos de lo que era ser alto en la época, ¿no? Todavía a principios del siglo XIX, algunos científicos que empiezan a viajar, siglo XVIII además es el siglo de las expediciones científicas, todavía alguno dice que, ojo, que estos son altos, pero que no son los gigantes de que hablaban desde la expedición de Magallanes en adelante.
Aquí la fantasía se muestra con lo desconocido. Patagonia se conocía las costas, pero se conocía muy poco del interior. Los mapas tempranos muestran animales fantásticos en el medio de la Patagonia, los contactos fueron. Y ahí estos modos de vida sobrevivieron. Pero no dejaron de cambiar. Es interesante cuando algunos viajeros se encuentran en poblaciones del estrecho de Magallanes que tienen espadas, que deben haber llegado desde Buenos Aires. Claro, en el siglo XVIII, cuando todo el mundo empieza a fijarse en la Patagonia de nuevo por el camino de la ruta de Cabo de Hornos, que había sido clausurado, primero porque era un camino peligroso. Ya a fines del XVI, después de la expedición de Sarmiento de Gamboa, prácticamente se abandona la ruta del sur. Pero porque España implanta un sistema mercantil distinto que prioriza la ruta de los galeones, la famosa ruta de flotas y galeones por Mesoamérica, la vertiente atlántica, y entonces hasta el siglo XVIII prácticamente la navegación por el sur se interrumpe, con lo cual recién el conocimiento que empezamos a tener del sur, más que estos viajes costeros, empieza realmente en el siglo XVIII. El sistema de flotas y galeones entra en crisis, Inglaterra empieza a aparecer en los mares del sur. Gran parte de algunas exploraciones patagónicas son respuesta a la posible presencia de flotas inglesas, cuando Byron viaja. Entonces empezamos a tener mucha más documentación sobre la Patagonia, pero ya es en el 18. Es decir, este modo de vida ha perdurado, pero no ha estado exento de cambios. Por ejemplo, aparecen algunos caballos. Y hay una movilidad enorme. Los grupos estos de Patagonia llegaban, y alguien que los conocía muy bien, ¿no es cierto? Tenemos en el siglo XVIII bastantes diarios y relatos, sobre todo de Viedma, que había estado allí, que estuvo en la segunda mitad del XVIII. Estos grupos llegaban hasta el Río Negro y venían, viajaban. Llegaban a la costa, llegaban ahí, se conectaban, ahí tenían encuentros con poblaciones de Pampa o poblaciones de la Araucanía, volvían, viajaban. El mismo Viedma los describe, estos caminos que hacían y que se movían y pasaban elementos. En algún momento los grupos patagónicos incluso avanzan sobre la zona de Serrana, de Sierra de la Ventana o Sierra de Tandil, avanzan sobre esas poblaciones, entran en conflicto con poblaciones locales, porque bueno, ya tienen atractivo de animales. Ahora, todavía hasta el 18 la Patagonia interior es desconocida. No así Pampa en el norte, etcétera, que todavía la Patagonia cordillerana es muy poco conocida, ¿no es cierto? El primer diario realmente de recorrida, que es el de Munster, es bien de avanzado el 19, que toma una partida de tehuelches que arrancan de Isla Pavón, van hasta la cordillera, siguen todo el borde cordillerano, llegan a la zona de los grandes de los lagos, y de allí cruzan en línea recta hasta Carmen de Patagones. Pero para ellos era una ruta habitual, era novedosa para los europeos. Nosotros conocemos la descripción de esa ruta en este momento. Y por supuesto, muchas de estas formas de vida llegaron hasta el siglo XIX, que todavía fueron documentadas. Esta es la imaginación, hay varias referencias a estos gigantes patagónicos, ¿no es cierto?, a esta leyenda, que duró hasta el siglo XVIII todavía. Es un grabado